Hola, hoy quiero compartirles un video que tengo aproximadamente unos 3 años preparando, porque es el video completo de mi testimonio. En otras ocasiones les he compartido pequeños testimonios sobre momentos específicos de mi vida, pero este es como el completo. Esta es realmente la historia de cómo conocí a Cristo y un poco la justificación, si se quiere llamar así, de por qué creo en Jesús, de por qué lo vivo y lo hago el centro de mi vida y de los milagros que Él hizo para mí. Mi intención con este video es motivarte en tu propio camino con Dios. Quizás tú no estás pasando por un momento duro o dramático y sin embargo te estás preguntando por qué sientes esa inquietud, por qué te preguntas cosas de Dios, por qué te gustaría entender ciertas cosas, o como me han dicho un par de amigas, que no entiendan del todo como esa pasión y esa entrega porque ellas no las tienen, y hay gente que simplemente no le interesa tenerla, pero ciertamente hay gente que sí siente esa inquietud, sí siente esa curiosidad. Y más allá de eso, quiero decirte que todos, absolutamente todos, no hay excepción para eso en la tierra, tenemos un vacío que solo puede ser llenado con Dios. Ese vacío no necesariamente se ve como una tragedia y como un drama todo el tiempo, pero sí se ve reflejado en tantas cosas que tratamos de buscar todo el tiempo para satisfacernos, inclusive las cosas buenas que creemos que nos van a llenar. Pero nada de las cosas buenas de este mundo tienen el poder de llenarnos como nos llena Dios. Además que todas las cosas buenas de la vida, las malas, las buenas, todas las cosas que nos atraen, son cosas que podemos perder y son cosas que no nos llevamos de este mundo cuando nos vamos de él. Y bueno, esa es como una pequeñísima introducción y quiero hablarte de mi testimonio. Espero que no se extienda tanto, pero siempre lo digo y lo prometo y al final me termino extendiendo un montón, así que esto dure lo que tenga que durar. Bueno, como muchos saben, yo nací en Caracas, Venezuela, en 1985. Yo nací en el seno de una familia complicadita, como la inmensa mayoría de nuestras familias, una familia disfuncional. Y eso siempre deja huellas en nuestras vidas, aunque nuestros padres nos amen y nos quieran. El vivir una vida que no está basada en los principios bíblicos, el vivir una vida en la que la paz no depende de Dios, sino de lo que las circunstancias que hayan a nuestro alrededor tienen un impacto en la vida de los niños, y esa es mi historia, como estoy segura que es la historia de muchos de ustedes. Yo les voy a dejar el video acá. Ya les conté mi historia de la lucha con la ansiedad. Yo luché con la ansiedad desde que era muy pequeñita, 4 o 5 años. Me daban lo que yo no sabía que en ese momento eran ataques de ansiedad, y eso marcó mucho mi infancia. Pese a que yo siempre fui una niña muy feliz, porque por mi personalidad soy una persona como positiva, que me gusta reír, me gusta incluso como dar felicidad a otros, eso me hace sentir como súper plena. Yo tenía una dualidad muy grande en mi vida, porque era una niña muy feliz, pero también era una niña que tenía como estas emociones muy extremas. Sufría ataques de ansiedad, tenía temores como súper grandes que también tenían que ver en la forma como era la vida de mi familia en ese momento, y tenía graves problemas de autoestima que se fueron desarrollando y creciendo con el tiempo. Si tú eres hijo o hija única, vas a entender esta parte. Yo crecí como hija única, pese a que tengo medios hermanos, pero mi vida siempre ha sido de hija única, y eso hizo que yo tuviera un mundo interno súper grande, y eso es muy bueno para bien y es muy bueno y es muy malo para mal. No sé si eso se entendió, pero lo que quiero decir es que eso hacía que yo aprovechara mi soledad para preguntarme muchas cosas. Y recuerdo que desde pequeñita siempre quería entender como la razón de mi existencia, el propósito de mi vida. Tanto así que yo comencé, a mí siempre me fascinó leer, era súper buena leyendo, era súper buena con los temas, con las letras, con todo lo que fuese libros. Y recuerdo que empecé a leer libros acerca de la astrología y de la reencarnación, súper pequeñita, eran libros, no sé, que estaban que si en casa de una tía o en mi casa, y yo los tomaba y los empezaba a leer. Y recuerdo que me empezó como a envolver mucho ese tema, porque de alguna manera u otra yo sentía que me explicaban el significado de la vida. Yo sentía que, obviamente en ese momento yo no lo sabía, pero yo estaba buscando como una esperanza, como alguien que me dijera, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? O ¿por qué naciste? O ¿por qué eres como eres? Y todas esas preguntas, obviamente nunca las contestó nada de estas áreas e ideologías que yo leía, pero sí
yo empezaba como a medio satisfacerlas y sentía que más o menos por ahí estaba la respuesta. A la par de esto, yo estudié en un colegio católico donde considero que me dieron muy buena educación y obviamente inculcan en ti una formación católica. Y yo considero que eso fue muy bueno para mi vida porque desde pequeñita, y como Dios es tan bueno, Él pone en nosotros esa necesidad por Él. Y pese a que yo leía todas estas cosas, yo tenía una conciencia de Dios. Yo rezaba, me acuerdo que en mi casa había una Biblia que por supuesto nadie abría, pero estaba allí. Entonces yo me acuerdo que yo la tenía ahí cerca. Y yo no estoy diciendo que esto es la forma de acercarse a la Biblia, lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios nos llama y Dios está buscándonos desde que somos pequeñitos y hay muchas formas en las que nos empezamos a acercar a Él. Y yo sí considero que tenía una vida, digamos, muy incipiente espiritual con Dios, pero obviamente nada de esto tenía un sentido porque yo no conocía y no entendía realmente el sacrificio que había hecho Jesús por mí y el amor y la gracia que me estaba ofreciendo. Pero bueno, esos fueron mis comienzos. Cuando yo tenía 11 años, mi papá y mi mamá se divorciaron y lamento decir que fue un divorcio súper difícil y sin la mala intención de nadie, pues todos los padres cometen errores, pero mis padres permitieron que yo viera y viviera muchas cosas que creo que ningún niño tiene que presenciar ni ver. Y esas cosas yo creo que tuvieron un impacto negativo en mi corazón y dañaron como muchas cosas en mí. ¿Qué sucedió en esa época? Cuando tú tienes 11 años, sobre todo las niñas, ya eres una súper preadolescente. Entonces yo estaba comenzando a querer encontrar más mi identidad, a fijarme más en cómo me veía, en cómo era mi vida. A mí siempre me gustó muchísimo la música, entonces lo que hacía era me empecé como a obsesionar con unos grupos adolescentes mexicanos y cantantes y en eso se convirtió mi vida. A la par estaba pasando todo esto en mi casa, una situación súper fuerte que incluso hizo que mi mamá y yo tuviésemos que irnos de nuestra propia casa y empezar a vivir en casas de familiares. Yo me empecé como a volcar a todas esas cosas que falsamente me daban felicidad. Y es normal también en una niña de 11, 12 años, ¿no? Entonces lo que yo hacía era escuchar música todo el día y era como música positiva, no eran cosas satánicas ni nada, pero no tienen que ser cosas malas ni satánicas para que puedan tener un impacto negativo en tu corazón. Entonces yo lo que hacía era como tapar absolutamente todas las cosas que... Entonces yo lo que hacía era como tapar absolutamente todas las cosas que estaban pasando en mi vida con mis padres, haber tenido que dejar mis cosas, mi casa, no tener una casa, básicamente unos traumas como bastante fuertes. Yo los tapaba como aislándome y creé como este mundo de fantasía. Y yo pasaba como todo el día soñando despierta, pensando en cosas que no pertenecían a mi realidad porque yo quería negar mi realidad. Y yo sentía que esa era como la mejor manera de permanecer feliz. Yo me presionaba a mí misma para permanecer feliz porque no quería lidiar con la tristeza de las cosas que estaban pasando en mi vida. ¿Qué sucedió? Que unos 2-3 años después de esto, a los 14, yo me imagino que mi alma, que mis emociones, mi mente no aguantaron esta farsa y esta idea que yo tenía de estar siempre feliz, de estar siempre bien, y me explotó una depresión súper fuerte, una depresión profunda. En mi caso, la depresión que yo sentía nunca, gracias a Dios, me llevó como a querer quitarme la vida, pero era algo muy parecido porque yo no quería vivir. Me acuerdo que estuve una temporada sin ir al colegio, estaba como entre 8º y 9º grado. Yo simplemente sentía que mi vida era completamente gris, yo sentía que no tenía razones para vivir. Es una sensación muy difícil de explicar si no la has vivido, pero el punto era que era como si yo estaba muerta por dentro y tener 14 años y sentir eso, uno pensará, bueno, no es muy normal, pero así me sentía. Creo que mis padres me llevaron a un par de psicólogos, pero esos psicólogos nada que ver, no me ayudaron en nada. ¿Y qué hice yo? Yo continué como buscando la respuesta y la solución a lo que yo tenía en todas estas cosas que yo leía. Entonces leí un montón sobre metafísica, sobre reencarnación de nuevo, esperando que esas cosas me dieran un sentido, pero nada era el remedio para eso, nada me lo quitaba. Por esa misma época mi mamá ya hace algunos años, en medio de su divorcio, se había convertido a cristiana. En algún par de momentos me llevó a la iglesia y yo sentí un profundo rechazo porque todo lo que yo veía era muy diferente a lo que yo había sido criada, una iglesia católica. Yo no entendía por qué no tenían imágenes, yo no entendía por qué bailaban raro, no me gustaba
gustaba, no sentía que eso podía ser la solución para mí en ningún nivel. Además que yo siempre he sido una persona desde chiquita como súper estructurada, y para mí lo que no era iglesia católica no era estructura y no valía la pena. Y entonces como que esa idea de que mi mamá me hablaba, hija, ven a la iglesia, para mí nunca me convenció. Yo seguía con mi depresión profundizándose. Recuerdo que mi mamá estaba súper preocupada por mí, hasta que un día escuché como me gustaba tanto la música y los artistas y todo eso, escuché a una chica que se llamaba Jackie Velázquez cantar una canción llamada Llegar a ti. Esa canción a mí no me pareció cristiana y realmente nunca supe si lo era. Me gustaba cómo sonaba, la cantaba y me parecía muy chévere. En esa época, uno, si le gustaba un cantante, no podías como bajarte la canción solamente, sino tenías que comprar el CD. Así que un día yo estaba con mi mamá en un sitio y ella me regaló el CD. Recuerdo perfectamente la sensación de llegar a la casa, poner el CD y abrir las letras y decir, esta es una evangélica, qué fastidio, o sea, me equivoqué comprando el CD. Pero aún así, como que me gustaba cómo cantaba y yo ponía el CD todo el tiempo. Paralelamente, en esa época mi depresión estaba, pero miren, lo peor que podía estar. Yo estaba todo el tiempo sudando, todo el tiempo estaba en un nivel de ansiedad que estaba afectando mi cuerpo. Y de verdad que estaba muy mal, y ya era como ese punto en donde tú sientes... Yo no hacía nada, como les decía, no hice nada nunca como activamente para quitarme la vida ni nada, pero era como que, o sea, estaba literal en la cama, echada, o sea, sin ningún tipo de motivación para hacer nada, como les decía. Y un día, yo no recuerdo exactamente cómo pasó, mi mamá me había estado leyendo la Biblia y yo como, ay, qué fastidio, nada que ver. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero sé que tuve como un diálogo con Dios y le dije, mira, a mí absolutamente nada me quita lo que tengo, esta depresión, este sentir, esta falta de sentido en la vida, esta falta de propósito. Así que te voy a probar a ti. Si este es el Dios, o sea, este del que me habla mi mamá, este de la Biblia, eres tú de verdad, o sea, si tú realmente eres la verdad, tú vas a ser el que me va a quitar esto. Y esa va a ser la prueba. Imagínense yo probando a Dios, pero bueno, o sea, Dios realmente está allí para nosotros, y su amor, en su amor Él no se ofende por nuestras ofensas. Y recuerdo que abrí la Biblia y leí, no sé si se abrió, no sé si lo busqué, pero sé que leí Josué 1:9. Y ese fue el versículo que cambió mi vida para siempre, porque Dios reveló su palabra a mi vida diciéndome, no tengas miedo. A mí una característica de mi depresión era que yo estaba llena de miedo, pero de una manera paralizante. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. En ese momento en mi vida hubo una conciencia de que si Dios estaba conmigo, que su presencia iba conmigo, yo podía dejar de temer, y que mi alma iba a revivir y que yo iba a volver a estar animada para vivir. Y fue absolutamente sorprendente. Pasaron como un par de días solamente. Yo recuerdo que incluso había ido una señora de la iglesia a orar a mi casa, a orar por mí, me había preguntado si yo quería aceptar a Cristo, pero yo la verdad no sé si le dije que sí o no, pero ese no fue el momento para nada. Estaba poniendo el CD de Jackie Velázquez cuando llegó la última canción de ese CD, que si lo tenían, ¿se acuerdan que se llamaba Al mundo Dios amó? La letra de esa canción era Juan 3:16, y básicamente el coro decía, al mundo Dios amó y a su Hijo Él nos dio, y todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Era como la forma hecha canción de Juan 3:16. Y no era la primera vez que yo escuchaba esa canción, quizá era la segunda, pero me acuerdo una noche en la sala de mi casa la escuché. Chicos, y no les puedo explicar lo que pasó. Yo entendí que Jesús había dado su vida por amor a mí, y que si yo creía en Él, yo no iba a morir de ninguna manera, sino que iba a tener vida eterna, y que la vida eterna, y lo entendí todo de una vez, que la vida eterna comenzaba en ese momento. Y yo recuerdo estar de rodillas llorando, y acepté a Jesús en mi corazón, porque entendí que Dios me había amado tanto que había dado a su único Hijo en sacrificio a cambio de mi vida, que yo sentía que no valía nada. Ese fue el comienzo de la mejor época de mi vida, y que todavía sigue. Ahora quiero contarles lo que pasó a continuación, porque yo siento que tenemos como el mito un poco de que cuando alguien conoce a Jesús, y muchas veces es así, todo cambia radicalmente y esa persona se vuelve buena y refleja a Cristo en todos sus actos para siempre.
yo recibí a Cristo en mi corazón, o sea que el Espíritu Santo vino a vivir en mí, porque la Biblia me lo dice, y empecé a ver cambios radicales, como por ejemplo, empecé automáticamente, o sea, fue como un velo, fue quitado de mis ojos, dejé de creer en la reencarnación, en la astrología. De hecho, empecé a sentir una aversión hacia esas cosas, boté todos mis libros de las cosas que no estaban de acuerdo con la Biblia, y eso que yo todavía no me había leído bien la Biblia, pero fue una convicción que trajo el mismo Espíritu Santo a mi vida. Yo me sané, empecé a vivir con paz, empecé a experimentar gozo, empecé a entender que yo podía darle esa carga que tenía toda mi vida cargando de temor, de ansiedad, se la podía dar a Dios. Me acuerdo que cuando yo leía el Salmo 139, yo no podía dejar de admirarme de que el Dios que había creado el mundo entero estaba diciendo eso de mí, que estaba diciendo que Él me había creado, que Él me había formado, que Dios había visto mi embrión en el vientre de mi mamá, que Él había escrito todos mis días, que yo era valiosa para Él, que yo estaba maravillosamente creada. Eso para una niña con una autoestima como el que yo tenía fue revelador y fue un cambio para siempre. Así que yo empecé a vivir mi primer amor, básicamente, y le hablaba a todo el mundo de Jesús. Me acuerdo que me ponía a pelear con las profesoras del colegio que me daban historia del arte y filosofía cuando decían algo que la Biblia no decía, y yo empecé a tener una pasión muy grande por Él. Pero como la vida no es solamente ese momento y ese primer amor y quedarse allí no es suficiente, lo que empezó a pasar en mi vida fue un tema de que yo me fui enfriando. Ahora, no les voy a decir en este momento que yo empecé a tomar drogas y a vivir como una mujer fácil por el mundo, porque eso no fue lo que yo hice. Lo que yo hice fue continuar mi vida y dejar sí que Dios trajera nuevos sueños a mi vida. Yo además iba a la iglesia, empecé a ir a la iglesia. Les confieso que cuando tenía como esos 15, 16 años, yo no me convencía a la iglesia, no porque no creyera en que una congregación es necesaria, sino que me sentía rara, todavía me sentía incómoda, sentía que yo no pegaba con la gente, que la gente no pegaba conmigo, sentía que las canciones eran demasiado raras, que me estresaba la gente alzando las manos y no entendía por qué saltaban, la verdad. Y yo en eso siempre he sido como muy sincera. No me gustaba la gente que trataba como de forzar una experiencia espiritual en mí, sobre todo por la experiencia que yo había tenido con Dios, ¿no? Y años más tarde pude descubrir que realmente cuando tú tienes una experiencia con Dios, por ejemplo, cuando hablas en lenguas o cuando, no sé, alguien se desmaya o cuando ese tipo de cosas pasan, tienen que venir de verdad de una situación genuina con Dios. Eso no se puede forzar en nadie y además tiene que tener un propósito para la edificación de la gente. No puede ser una cosa como un show. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video, no voy a detenerme en eso. Lo que quería decirles con respecto a esto es que yo nunca me adapté bien en la iglesia. Realmente esto vino a pasar casi 10 años después de eso. Entonces yo era como una asistente allí que calentaba el asiento. Y iba a veces no iba, dependía, nunca me integré con grupos de jóvenes. Bueno, mis amigas que son hoy en día, mis amigas que saben que yo casi no iba, se acordarán de esto. Pero bueno, el punto es que empezó a pasar el tiempo, yo me sentía tranquila, yo siempre luché con la ansiedad, entonces yo tenía, cada vez que venía un cambio en mi vida, como por ejemplo entrar en la universidad, me daban como un poquito ataques de pánico, pero luego como yo siempre buscaba a Dios y allí sucedía, o sea, me invadía su paz y yo podía ver cómo Dios era real y estaba vivo. Pero empecé, y eso creo que fue una decisión súper consciente, lamentablemente, a ponerlo como, no estaba como en el trono de mi vida, sino como en un trono al lado. Entonces era Dios en el trono de acá y otras cosas en el otro trono de mi vida. Porque a pesar de que ya yo había dejado de soñar, por ejemplo, con la música, con ser cantante, que eso era lo que yo quería hacer de pequeña, y ya había empezado a soñar con estudiar Derecho, estudios internacionales, quería trabajar en la ONU, quería viajar por el mundo, estudiando derechos humanos, ayudando a las personas, yo empecé a darle todo mi corazón a esos sueños, porque además yo decía, voy a viajar, voy a tener todo el conocimiento académico porque siempre me gustó estudiar, entonces voy a adquirir todo este conocimiento, voy a tener poder, voy a trabajar en la ONU, voy a tener plata, todas mis carencias económicas van a cesar. Entonces comenzó eso a ser el ídolo de mi vida. Y yo veía a Dios como instrumental para lograr esas cosas. Yo me acuerdo, y se los digo hoy, porque lo que les voy a contar al final del video va a hacer que se rían de esto.
yo oraba y yo decía, Señor, no permitas nunca que yo termine siendo tiempo completo o misionera. O sea, perdóname, pero es una vida súper triste. Yo jamás quiero dedicarme al trabajo de la iglesia o dedicarme a un trabajo donde le hable a la gente de ti. O sea, me parecía súper triste y poco relevante. Todo mi tiempo en la universidad transcurrió de una manera tibia. Como les he contado, yo estudié Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue una experiencia que Dios me regaló y hoy lo puedo ver así. Pero fue muy tibia. Fue una experiencia enfocada en lograr mis metas, una experiencia enfocada en el hecho de que yo me sentía extraña porque nunca encajaba totalmente con el mundo, aunque siempre tenía amigos, pero tampoco encajaba 100% con la iglesia y yo no me hallaba. Entonces yo lo que decidí fue enfocarme en mis metas, decidí enfocarme en lo que quería lograr y la verdad, eso fue lo que hice. O sea, me derramé completamente los 5 años de la universidad en estudiar, en trabajar, en alcanzar logros académicos, en aprender un montón, y Dios realmente abrió puertas increíbles en mi vida, me puso en medio de personas en las que yo por mi situación socioeconómica normalmente no tendría que estar, y todo esto yo sé que pasó por Él. Entonces yo lo que hacía era como que le agradecía, porque en mi forma de ver la vida Dios estaba haciendo todo para que yo fuera feliz, para que yo lograra mis sueños, sin saber que realmente no funciona así la vida cristiana. Realmente todo lo que yo hago debe estar al servicio de los propósitos de Dios. Pero bueno, eso fue lo que yo viví. Y con esto también, contándoles esta historia tan larga, quiero contarles que no siempre las conversiones suelen ser radicales y rápidas. A mí me tomó un largo tiempo de mi vida poder entender que la vida cristiana no se trata de mí, que yo no soy el centro, que como dice la Biblia, el que quiera buscar su propia vida la va a perder. A mí me costó tanto tiempo entender eso. He podido entenderlo mucho más rápido, he podido ser mucho más sabia y me hubiese ahorrado un montón de dolor, me hubiese ahorrado cometer un montón de errores que hice. Pero que Dios es fiel y Él nos persigue hasta donde tenga que perseguirnos porque somos de Él, y Él va a buscarte allí donde tú estás, en tu ego, en tu orgullo, en tu falta de comprensión de lo que realmente se trata la vida cristiana. Él te va a buscar porque Él es bueno, no porque tú te lo merezcas realmente. Algo que pasó en ese tiempo era que cuando tú estás tan tibio con Dios, tú empiezas a relativizar todo. Entonces ya muchas cosas que decía la Biblia o que yo pensaba del mundo empezaron a relativizarse, porque yo decía, bueno, realmente es relativo, o sea, todo el mundo puede creer en lo que quiera. Es cierto, todo el mundo puede creer en lo que quiera. Entonces esto es verdad, pero esto es verdad para mí, pues para el otro no tiene que ser la verdad. Y empiezas a relativizar todo, porque además así caes mejor y así encajas más con todo el mundo. Si se abre el debate sobre algún tema caliente, entonces tú puedes tener una posición neutral como para quedar bien con Dios y con el diablo, como dice el dicho, y resulta que no quedas bien con nadie. O quizás solamente quedas bien con el diablo porque a Dios no le gusta la gente tibia, no puede trabajar con gente tibia. Dios era como mi 911 cuando pasaba una emergencia, pero realmente mi vida no giraba en torno a Él. Yo por supuesto tenía momentos en donde me acercaba más a Él. Al poco tiempo de graduarme me fui al campo en Venezuela, en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando la situación era otra, a trabajar con una ONG que recibía a refugiados. Estuve allí por un año, era una zona bien complicada a nivel de seguridad, y yo pude ver cómo Dios me dio la fortaleza, me protegió, me enseñó mucho del mundo, me enseñó mucho acerca de la necesidad de la gente, de la importancia de servir, me enseñó acerca de lo que era la verdadera pobreza, me enseñó acerca de la esperanza. Fue un año maravilloso en donde yo sé que en muchas áreas crecí espiritualmente con Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú estás tibio? ¿Y qué pasa cuando tú no tienes una comunidad o cuando no la quieres escuchar? Que empecé una relación amorosa con alguien que no creía en Dios. Entonces no les voy a echar el cuento de todo lo que pasó, pero básicamente la consecuencia de eso fue que yo pues puse a Dios como en neutro. Cuando vas manejando y pones el carro en neutro, bueno, yo puse a Dios en neutro porque era incompatible tener una relación con alguien que no creía en Dios. Yo tenía que sacrificar cosas de mí, cosas de la manera en la que yo quería vivir, de mis creencias, de mis principios, en nuestras conversaciones, en nuestros planes, y volví a callar a Dios a pesar de lo maravilloso que había sido ese año. Bueno, luego esa relación terminó, pasaron varias cosas en mi vida y luego llegamos al punto de la historia que está en el video de cómo Dios realizó mi sueño, que también les dejo por aquí, porque para ese entonces yo había convertido, como siempre, busqué otro ídolo, a
hacer mi maestría en el extranjero, mi maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Yo sentía que hacer la maestría y vivir fuera iba a cambiar mi vida para siempre, y de alguna forma lo hizo, pero no como yo creía ni quería. Porfa, vayan a ver ese video, y también un video, en Instagram tengo una historia, como un story time acerca de esa experiencia. No se las voy a contar acá porque sería mucho más largo este video, pero básicamente después que terminó ese año, fue el año donde yo volví a estar lo más deprimida que había estado desde los 14 años, a pesar de que en teoría tenía todo lo que yo quería para ser feliz. Después de ese año yo tuve que volver a Caracas, y fue lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida ese tiempo. Porque cuando regresé perdí todo lo que yo valoraba en ese momento de mi vida. Se había terminado la maestría, había tenido que regresar a Venezuela, la relación había tenido como otro novio después de eso, que terminó conmigo de una manera que me afectó muchísimo y que me costó un montón de tiempo superar. Mi papá y mi mamá, en situaciones distintas, los dos se enfermaron. Yo no tenía dinero, estaba viviendo en casa de mi mamá, no tenía trabajo. Muchos de mis amigos se estaban yendo ese año a hacer sus posgrados. Total que yo estaba absolutamente sola, absolutamente quebrada, tanto financiera como emocionalmente, y caí en un hueco, básicamente, donde dices, ok, todo lo que yo he trabajado durante 26 años se me fue, se me escapó. Me di cuenta que la maestría no me iba a traer la felicidad que yo creía, que la relación que yo estaba viviendo no podía poner mis esperanzas en una relación como lo había hecho, que todo se me podía ir, la salud de mis padres, que no tenía dinero y que no tenía forma de conseguirlo hasta que encontrara un trabajo. Y les digo que fue lo mejor de mi vida, lo mejor que me pasó en toda mi vida, porque fue la misericordia de Dios que orquestó que todo eso pasara para finalmente llevarme a sus pies y dejar de ser una persona tibia. Durante ese tiempo, como tenía tanto tiempo libre, lo dediqué a orar, lo dediqué a encontrarme de nuevo con el Dios de la Biblia. Le pedí perdón porque yo sabía muchas de las cosas que tenía que hacer y no las había hecho durante años. Dios me regaló Lamentaciones 3, prometiéndome que sus misericordias serían nuevas cada mañana. Dios me reconstruyó, básicamente eso fue lo que pasó. Tomó meses para reconstruirme y comencé un camino espiritual que ha llegado hasta hoy, y sé que continúa, en el que yo me decidí radicalmente por Jesús. Decidí recibir su gracia, recibir su perdón, pero también cambiar mi comportamiento, también caminar de una manera en la que no hay medias tintas con Dios, porque Dios no es un Dios de tibios, no es un Dios de más o menos, no es un Dios de que bueno, tranquilo, esto está mal, pero yo te dejo. No, Él no es un Dios de eso, y Él no quiere eso porque quiere esclavos o quiere súbditos. Él quiere eso porque Él quiere que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Él quiere eso en nuestras vidas porque sabe que el mejor destino de nuestra vida es siguiendo su voluntad, que el propósito, la plenitud, la verdadera felicidad la logramos cuando estamos en Él, junto a Él, caminando con Él. Dios usó esa experiencia, esa época de mi vida para derribar todo el orgullo que yo tenía, porque de verdad me sentía como una hormiga. Y ustedes dirán, bueno, pero si tenías tantos problemas de autoestima y lo que era, realmente te sentías mal por dentro, ¿cómo era que tenías orgullo? Porque el orgullo viene muchas veces de eso, de no sentirnos suficientes, y como no sabemos que somos suficientes en Cristo, buscamos llenar esa insuficiencia con otras cosas del mundo y nos llenamos de orgullo. Obviamente han pasado un montón de cosas desde esa época. Lo que les estoy contando, el último punto, sucedió hace unos 7 años, en 2011. Y de allí han pasado 800.000 cosas en mi vida. Me he vuelto a equivocar, sin duda. He pecado, he hecho cosas que no sé que no debo hacer, pero es distinto porque ahora hay una conciencia en mí de que yo no voy a ser más nunca tibia, y de que si peco, peco con conciencia, y sé que me va a tocar arrepentirme, y sé que la gracia no es un juego, en que yo sé que puedo vivir en paz y en que no necesito dinero, no necesito éxito profesional, no necesito reconocimiento, no necesito que nadie me diga que yo valgo, porque sé que eso es lo que me da Dios. Sé que la gracia de Jesús es suficiente para mí en todo tiempo. Muchos de ustedes saben, sobre todo los que me siguen en Instagram, que yo sí tuve una carrera en la ONU. De hecho, duré más o menos en total unos 7 años, 8 años trabajando para Naciones Unidas. Realicé muchos de los sueños que tenía, llegué a tener cargos importantes, llegué a ganar mucho dinero. Y quiero decirte que no voy a decir que
estar allí no es servir a Dios. Y si tú tienes ese sueño o un sueño parecido, tú puedes servir a Dios desde cualquier plataforma en la que Él permita que tú estés. Ahora bien, en mi caso se realizó exactamente lo contrario a lo que yo le había orado a Dios. Hace como unos 3 años empecé a sentir un deseo tan creciente por servirle a Dios. Yo creo que yo le servía a Dios desde donde estaba, creo que le podemos servir a Dios desde cualquier plataforma, por eso no me gusta hacer como separaciones entre la iglesia y lo secular, pero empecé a querer servirle a Dios de una manera en la que yo no tuviera que callarme, poder compartir de Jesús a otros. Que cuando yo, por ejemplo, atendía a un refugiado o que cuando yo ayudaba a una víctima de violación de derechos humanos, la podía ayudar con lo que yo sabía, pero no le podía decir lo que era la mayor y más importante esperanza de la vida de una persona, que es Jesús. Así que por eso, desde que me casé, pero eso venía desde antes ni siquiera de conocer a mi esposo, decidí que quería servirle a Dios de esta manera, desde una plataforma donde pudiese hablarle a las personas. De hecho, este mes es el mes que marca en que me vuelvo misionera a tiempo completo junto con mi esposo, que también ya lo ha hecho en el pasado, pero lo va a reactivar en este mes. Y no sé, me maravillo de ver las cosas que Dios hace, de pensar dónde estaría yo si Dios no me hubiese buscado, si no hubiese estado desesperadamente enamorado de mí para buscarme allí donde yo estaba, o para perdonarme las 1000 veces que hice cosas malas sabiendo que eran malas, para consolarme en mis momentos de desesperación, para entenderme, para no soltarme nunca a pesar de que yo lo solté a Él. Quiero decirte para terminar varias cosas, igual esto va a ser una conclusión larga, pero que igual siento que deberías ver. Lo primero es decirte que yo creo en Jesucristo, entre otras razones porque existen todas las razones lógicas y de la ciencia para creer en Él. Para nada opino que la fe está peleada con la ciencia. Hay 1000 formas de verificar que lo que dice la Biblia es cierto y que la ciencia no está peleada con la fe. De hecho, Dios creó la ciencia y Dios la usa para glorificarse. Pero sí creo que la experiencia de fe y de aceptar a Jesús en tu corazón no puede ser forzada en ti. Nadie puede imponerte su fe, nadie puede exigirte que veas las cosas como las ve. Es una experiencia personal con Dios, es una experiencia totalmente íntima e individual, y por eso tenemos que orar por las personas que queremos que la tengan, mas no podemos nunca forzarla en ellos. Lo otro es decirte que no creo que todo el mundo necesite tener una historia dramática como la mía, de depresión, de ansiedad o de cosas súper fuertes pasando en su vida. Hay gente que simplemente comprende que hay un vacío en sus vidas sin tener que estarse muriendo, y que es solo Dios que puede llenar ese vacío y que puede transformarlos, y que es solo en Dios en que van a vivir a plenitud y el propósito para el cual fueron creados. Lo otro que quiero decirte es que el crecimiento y la historia de un cristiano nunca son idénticos ni tienen por qué serlo. Mi salvación fue inmediata, fue instantánea, pero ciertamente mi compromiso radical con Jesús, mi vida 100% transformada, no sucedió sino unos 12, 15 años después de que yo recibí a Jesús en mi corazón. Me avergüenzo muchas veces de las decisiones que tomé, creo que me equivoqué, creo que he podido hacerlo antes, pero para Dios el tiempo es algo muy relativo. Él es un Dios de propósito y Él va a cumplir su propósito en ti. Él no te va a soltar. Entonces, si tú sientes que te has alejado o que has cometido algún error y que por eso tu historia con Dios terminó, para nada. La vida con Dios es una vida en donde, aunque nos caemos, proseguimos hacia la meta de estar con Él y de vivir la vida plena que Él nos promete. También quiero decirte que Dios no es una congregación. Muchas veces asimilamos a Dios como si fuese exactamente lo mismo que una iglesia, que una congregación que se reúne, y realmente no es así. La Biblia nos dice que la iglesia somos nosotros porque Él habita en nosotros. Es súper importante congregarnos, porque necesitamos de una comunidad, necesitamos de líderes de los cuales aprender, necesitamos ser discipulados y discipular, pero en ningún momento un pastor ni una congregación son Dios. Tu esperanza no puede estar puesta en ellos, tu esperanza, tu raciocinio no puede estar puesto en lo que te dice un pastor, sino en lo que dice la Biblia. Y esto, lo que quiero decir, realmente no es nada contra la iglesia, todo lo contrario. Yo tuve el privilegio y el regalo de tener un pastor maravilloso que está ahorita con Jesús en el cielo, que gracias a él pude entender el amor del Padre. Fue un pastor que me modeló una vida que yo podía seguir, fue un pastor que me amó, que me enseñó. Es decir,
Creo que son personas claves que nos ayudan en la vida, pero ellos no pueden ser tu Dios. Ellos no pueden ser solo tu referencia de Dios. Tu referencia de Dios debe ser la relación personal que tú tienes con Él. Algo de lo que yo me arrepiento, yo no creo para nada en eso, decir, no, yo no me arrepiento de nada. Yo me arrepiento de un montón de cosas porque me perdí de bendiciones de mi vida. Me arrepiento un montón de no haberle compartido más a mis amigos, sobre todo mi grupo de la Universidad de Jesús. Pero más allá de eso, me arrepiento de no haber modelado más una vida cristiana, de no haber sabido perdonar más, de no haber sido una persona de influencia para mi entorno, al menos no en el sentido más importante de la vida, que es reflejar a Jesús. Por último, nunca digas nunca, ya les conté esto en una parte del video, aunque tenía planeado hacerlo solo al final. Yo a los 15, 14 años le dije a Dios que por favor jamás me permitiera ser misionera, ni permitiera que yo trabajara a tiempo completo para Él, porque me parecía una vida horrible. Y resulta que es el deseo de mi corazón unos 10, 12 años después de haber hecho esa oración, porque Dios cambió mi sueño y no siento que me haya quitado absolutamente nada. Más bien me permitió vivir el sueño que tenía y darme cuenta que ese no era el propósito de mi vida. Quizá trabajar en la ONU o quizá tener una gran empresa es el sueño de tu vida y es el propósito por medio del que Dios quiere usarte. Pero en mi caso no fue así. En mi caso Dios me permitió vivir todo lo que había soñado, que pensé que me iba a dar plenitud, para darme cuenta que no era eso. Para darme cuenta que el verdadero sueño y el verdadero motor de mi vida es poder hablarle a ustedes, hablarle a otras mujeres que están pasando por las cosas que yo pasé muchas veces, y enseñarles y recordarles que nuestra esperanza está en Jesucristo. Ahorita en noviembre de 2018 me estoy preparando para iniciar como misionera. Después les voy a compartir los detalles de cómo se va a ver esto, pero es tremendo reto, es la dependencia completa de Dios en el área financiera, en el área emocional, en el área familiar. Es muy lejos de toda esa seguridad que yo una vez busqué en un trabajo, que una vez busqué en el dinero, que una vez busqué en la estabilidad de estar dentro de una estructura o un sistema. He entendido que mi estructura, mi sistema es Dios, y que Él es el único que te puede garantizar una seguridad en todos los sentidos, el único que puede sanar tu vida, que puede sanar tu dolor, y aunque tú no sientas que necesitas esa sanidad, es el único que puede dar el sentido que tú tanto buscas en la vida. Espero que les haya gustado, me emocionó muchísimo poder compartir este testimonio con ustedes y nos vemos en el próximo video.